Hay momentos en la vida donde la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve tan delgada como el papel de una carta. Momentos donde el amor trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Esta es la historia de Valentina Morales, una mujer de 34 años que pasó 2 décadas buscando respuestas sobre la desaparición de su padre. Una historia que comenzó con un adiós forzado cuando ella tenía apenas 14 años, y que encontraría su cierre de la manera más inexplicable que puedas imaginar. En el año 2003, en un pequeño pueblo costero de Ecuador, Roberto Morales salió de su casa una mañana de abril para ir a trabajar. Nunca regresó. No hubo cuerpo. No hubo nota. Solo un vacío insoportable que consumió a su familia durante 20 años. Pero en marzo de 2023, algo extraordinario sucedió. Algo que desafiaría toda lógica y que transformaría para siempre la vida de Valentina. Una carta llegó a sus manos. Una carta escrita con la letra inconfundible de su padre. Una carta fechada apenas 2 semanas antes, 20 años después de su desaparición. ¿Cómo es posible que un hombre desaparecido en 2003 escribiera una carta en 2023? ¿Cómo llegó esa carta hasta Valentina? Y lo más importante, ¿qué mensaje contenía que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos el amor más allá de la muerte? Esta es su historia. Una historia real. Una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el adiós. Bienvenidos a Cartas del Cielo. Acto 1. La pérdida. Para entender la magnitud de lo que Valentina experimentaría 20 años después, primero debemos retroceder a aquel abril de 2003, a la mañana que lo cambió todo. Valentina tenía 14 años. Era una adolescente llena de sueños, estudiante dedicada en la secundaria de Salinas, Ecuador. Vivía con sus padres, Roberto y Carmen, y su hermano menor, Mateo, de 11 años, en una casa modesta a 2 cuadras del malecón. Roberto Morales era un hombre querido en el pueblo. Trabajaba como mecánico en un taller de reparación de embarcaciones pesqueras. Era conocido por su honestidad, su sonrisa permanente y su habilidad para arreglar cualquier motor por complicado que fuera. Los pescadores confiaban en él. Las familias lo respetaban. Sus hijos lo adoraban. Aquella mañana de abril comenzó como cualquier otra. Roberto se levantó a las 5:30, como siempre. Preparó café, besó a Carmen mientras ella aún dormía y se asomó a las habitaciones de sus hijos para verlos dormir un momento antes de partir. Valentina recuerda que esa mañana, por alguna razón, se despertó cuando su padre se asomó a su puerta. Medio dormida, alcanzó a ver su silueta en el umbral. «Papá», murmuró ella. Roberto se acercó, le acomodó la cobija y le dio un beso en la frente. «Vuelve a dormir, mi amor. Nos vemos en la tarde», le susurró. Fueron las últimas palabras que Valentina escucharía de su padre. Roberto salió de casa a las 6 de la mañana. Tomó su bicicleta, como cada día, y pedaleó hacia el taller. El taller quedaba a 20 minutos en bicicleta, cerca del puerto principal. A las 7 de la mañana, su jefe, don Gustavo, abrió el taller. Roberto no había llegado. Eso era extraño. Roberto era el más puntual de todos. A las 8, don Gustavo llamó a la casa de los Morales. Carmen contestó, todavía en pijama, preparando el desayuno para los niños antes de que fueran a la escuela. «Buenos días, Carmen. Disculpa la molestia. ¿Roberto está enfermo? ¿No llegó al taller?», preguntó don Gustavo. El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. «¿Cómo que no llegó? Salió de aquí hace 2 horas», respondió, con la voz comenzando a quebrarse. Ese fue el inicio de la pesadilla. Don Gustavo y Carmen comenzaron a hacer llamadas. Contactaron al hospital, a la policía, a amigos, a familiares. Nadie había visto a Roberto. Carmen salió corriendo de la casa, dejando a Valentina a cargo de Mateo, y recorrió en automóvil la ruta que Roberto tomaba cada mañana en bicicleta. Nada. No había rastro de él, ni de su bicicleta, ni de su mochila. Nada.
La policía tomó la denuncia, pero en esos años, en ese pequeño pueblo, los recursos eran limitados. Las desapariciones de adultos no eran prioridad. Había problemas de narcotráfico en la región. Había corrupción. Había desinterés. Probablemente se fue con otra mujer, dijo un oficial con crueldad innecesaria. Pasa más seguido de lo que creen. Carmen casi lo golpea. Esa misma tarde, ella y varios amigos de Roberto comenzaron su propia búsqueda. Pusieron volantes por todo el pueblo. Preguntaron en cada negocio, en cada esquina, en cada embarcación del puerto. Valentina y Mateo quedaron en casa, aferrados el uno al otro, tratando de entender qué estaba pasando. Valentina trataba de ser fuerte por su hermano menor, pero por dentro estaba destrozada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No había pistas, no había testigos, no había cuerpo. Roberto Morales simplemente había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Las teorías abundaban en el pueblo. Algunos decían que había sido secuestrado por narcotraficantes que confundieron su identidad. Otros susurraban que había tenido deudas de juego. Algunos, cruelmente, mantenían la teoría del abandono. Pero Carmen, Valentina y Mateo sabían la verdad. Roberto no los habría abandonado. No así, no sin decir nada. Él los amaba. Eso era lo único de lo que estaban completamente seguros. Sin embargo, sin respuestas, sin cuerpo, sin evidencia, el duelo era imposible. ¿Cómo lloras a alguien que no sabes si está muerto? ¿Cómo sigues adelante cuando cada día te despiertas con la esperanza de que esta sea la mañana en que tu padre cruce esa puerta? La vida de la familia Morales se congeló en el tiempo. Carmen intentó mantener la compostura por sus hijos, pero cayó en una depresión profunda. Tuvo que vender la casa y mudarse a un apartamento más pequeño. Consiguió trabajo en una tienda de abarrotes para poder mantener a la familia. Valentina, a sus 14 años, tuvo que crecer de golpe. Se convirtió en el apoyo de su madre, en la figura materna de su hermano. Sus calificaciones bajaron. Dejó de salir con amigos. Su adolescencia fue robada por una ausencia inexplicable. Mateo, apenas un niño, comenzó a tener pesadillas. Desarrolló ansiedad de separación. No quería que Carmen saliera de casa sin él. Temía que ella también desapareciera. Cada cumpleaños sin Roberto era un recordatorio doloroso. Cada Navidad, una silla vacía en la mesa. Cada Día del Padre, una herida que no cerraba. Pasaron 5 años, luego 10, luego 15. Valentina se graduó de la secundaria sin su padre en la ceremonia. Estudió enfermería en la Universidad de Guayaquil, viviendo en una residencia estudiantil, visitando a su madre y hermano los fines de semana. Se convirtió en una mujer fuerte, independiente, pero marcada por una tristeza profunda que nunca la abandonaba. Mateo, ahora adulto, se casó joven, a los 22 años, buscando crear la familia estable que había perdido. Tuvo una hija, a la que llamaron Roberta, en honor al abuelo que nunca conocería. Carmen envejeció prematuramente. Las canas llegaron rápido, las arrugas también. El dolor de no saber qué le había pasado a su esposo consumió su juventud. Pero nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de rezar. Nunca dejó de creer que algún día, de alguna forma, sabría la verdad. En 2023, 20 años después de la desaparición, Valentina tenía 34 años. Trabajaba como enfermera en el Hospital General de Guayaquil. Vivía sola en un pequeño departamento. No se había casado. No había podido. La sombra de su padre desaparecido hacía difícil confiar, amar, comprometerse. Visitaba a su madre cada domingo. Carmen ahora vivía con Mateo, su esposa y la pequeña Roberta. La familia había aprendido a vivir con el dolor, con la ausencia, con las preguntas sin respuesta. Pero en marzo de 2023, todo cambiaría. El destino, o quizás algo más grande que el destino, estaba a punto de intervenir de la forma más misteriosa posible.
Si esta historia te está tocando el corazón, si has experimentado la pérdida de un ser querido sin poder despedirte, si estás buscando esperanza en medio del dolor, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí, en Cartas del Cielo, compartimos testimonios reales de personas que han recibido mensajes imposibles, señales inexplicables, consuelo sobrenatural, historias que nos recuerdan que el amor verdadero nunca muere, que nuestros seres queridos nunca nos abandonan realmente. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y si esta historia te está moviendo, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, porque todos necesitamos recordar que hay esperanza más allá de lo que podemos ver. Ahora, continuemos con la historia de Valentina. Acto 2. La vida después. 20 años es mucho tiempo. Suficiente para que un niño se convierta en adulto. Suficiente para que las heridas se conviertan en cicatrices. Suficiente para aprender a vivir con el dolor permanente. Pero nunca suficiente para olvidar. En marzo de 2023, Valentina Morales había construido una vida funcional sobre los escombros de su adolescencia destrozada. Cada mañana se levantaba, se ponía su uniforme de enfermera y se dedicaba a cuidar a otros. Encontraba propósito en aliviar el dolor ajeno, quizás porque no podía aliviar el propio. Sus compañeras de trabajo la describían como profesional, amable, dedicada, pero también distante. Valentina mantenía a todos a cierta distancia emocional. No hablaba mucho de su vida personal. Raramente sonreía con verdadera alegría. «Es como si estuviera aquí, pero no completamente», comentó una vez doctora Fernández, su supervisora. Como si una parte de ella se hubiera quedado en otro tiempo. Y era verdad. Una parte de Valentina, la niña de 14 años que vio a su padre por última vez aquella mañana de abril, se había quedado congelada en 2003. Esperando. Siempre esperando. Los domingos, religiosamente, Valentina visitaba a su madre en casa de Mateo. Esas visitas seguían un ritual reconfortante. Llegaba a media mañana, compartían el almuerzo, jugaba con su sobrina Roberta y luego pasaban la tarde conversando mientras tomaban café. Y casi siempre, en algún momento, su madre mencionaba a Roberto. «¿Tu padre habría estado tan orgulloso de ti?», decía Carmen mirando a Valentina con ojos llenos de amor y tristeza. «Una enfermera, ayudando a tanta gente. Eso es lo que él hubiera querido». Valentina simplemente asentía, sosteniendo la mano de su madre. Habían tenido esa conversación cientos de veces en 20 años. Pero Carmen necesitaba decirlo. Necesitaba mantener vivo a Roberto a través de las palabras. Mateo había manejado la ausencia de su padre de manera diferente. Había construido su propia familia joven. Había encontrado estabilidad en ser esposo y padre. Pero Valentina notaba que él nunca mencionaba a Roberto a menos que alguien más lo hiciera primero. Era su forma de protegerse, de no abrir esa herida constantemente. La pequeña Roberta, de 5 años, a veces preguntaba por el abuelo cuya foto estaba en la sala. «¿Dónde está el abuelo Roberto?», preguntaba con esa inocencia brutal de los niños. «Está en un lugar lejano, mi amor», respondía Mateo, evitando los ojos de su madre y hermana. «Pero nos cuida desde allá». Era más fácil decirle eso a una niña de 5 años que explicar el limbo horrible de una desaparición sin resolver. El 18 de abril de cada año, el aniversario de la desaparición, la familia se reunía. No era una celebración, era un reconocimiento. Un día para recordar juntos, para llorar juntos, para sostenerse unos a otros. En abril de 2022, el aniversario número 19, se sentaron en la sala de Mateo después de cenar. Carmen sacó un álbum de fotos viejo, con las esquinas desgastadas por los años de revisarlo. «Miren esta», dijo, señalando una foto de Roberto cargando a Valentina cuando era bebé. «Tenías apenas 6 meses. Tu padre no te soltaba. Estaba obsesionado contigo». Valentina sonrió con tristeza.
Había visto esa foto cientos de veces, pero nunca perdía su poder. ¿Crees que algún día sabremos qué pasó?, preguntó Valentina en voz baja. Carmen cerró el álbum lentamente. Yo rezo por eso cada noche. No necesito que esté vivo. Sé que después de 20 años, eso no es realista. Solo necesito saber. Solo necesito poder enterrarlo con dignidad, despedirme apropiadamente. Mateo se limpió los ojos rápidamente. Él sabía que lo amábamos, dijo. Si está donde sea que esté, sabe que nunca dejamos de amarlo. Esa noche, Valentina regresó a su apartamento con el corazón pesado. Se preparó un té y se sentó frente a la ventana, mirando las luces de Guayaquil. Había algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su madre. A veces, Valentina sentía la presencia de su padre. No era nada lógico, nada que pudiera explicar. Pero había momentos, usualmente cuando estaba más triste o más perdida, en que sentía una calidez inexplicable, como si alguien la abrazara sin tocarla, como si una voz sin sonido le dijera que todo estaría bien. La primera vez que lo sintió fue 6 meses después de la desaparición. Estaba llorando sola en su habitación, desesperada por entender por qué le había pasado esto a su familia. De repente sintió esa calidez, esa presencia, y por un momento, solo un momento, dejó de llorar. Sintió paz. Con los años, esas experiencias se habían vuelto menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Valentina nunca lo había mencionado porque temía que la creyeran loca, o peor, desesperada. Pero en su corazón, ella creía. Creía que su padre, donde quiera que estuviera, de alguna forma la acompañaba. Lo que Valentina no sabía era que en pocas semanas, esa creencia dejaría de ser solo fe. En marzo de 2023, Valentina enfrentaba sus propios desafíos profesionales. El hospital donde trabajaba estaba sobrepasado. La pandemia había dejado secuelas en el sistema de salud ecuatoriano. Los turnos eran agotadores, los recursos limitados, el estrés constante. Una noche particularmente difícil, después de perder a un paciente mayor que le recordaba a su padre, Valentina se quebró. Se encerró en el baño del hospital y lloró. Lloró por ese paciente, por su padre, por todo lo que había perdido. No sé cuánto más puedo hacer esto, susurró al vacío. Papá, si estás ahí, si puedes escucharme, necesito una señal. Necesito saber que no estoy sola, que todo esto tiene sentido. Fue un momento de vulnerabilidad pura, un grito desesperado al universo. Y el universo, de la manera más misteriosa, estaba a punto de responder. 3 días después, el 15 de marzo de 2023, Valentina regresó a su apartamento después de un turno doble en el hospital. Estaba exhausta, se quitó los zapatos en la entrada, dejó su bolso en el sofá y se dirigió a la cocina para preparar algo rápido de cenar. En su buzón, junto a la puerta del edificio, había correo acumulado que no había revisado en varios días. Usualmente era solo propaganda y cuentas. Valentina dejaba que se acumulara hasta que decidía bajar todo de una vez al reciclaje. Esa noche, por alguna razón, decidió revisar el buzón antes de subir. Entre los folletos de supermercados y las cartas de bancos había un sobre diferente. Un sobre amarillento, ligeramente arrugado, sin remitente. Estaba dirigido a Valentina Morales, para ser entregado en marzo de 2023. El corazón de Valentina se detuvo. La letra. Conocía esa letra. Con manos temblorosas, subió corriendo a su apartamento. Cerró la puerta, se sentó en el sofá, y con el sobre en sus manos, se quedó paralizada. No podía ser. No tenía sentido. Pero ahí estaba, la letra inconfundible de su padre. Después de 20 años de silencio, Roberto Morales estaba a punto de hablar. Acto 3. El mensaje llega. Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en un antes y un después. Momentos donde el mundo que conocías deja de existir
y uno nuevo, imposible, toma su lugar. Para Valentina Morales, ese momento fue sosteniendo en sus manos un sobre que no debería existir. Sentada en su sofá, con el sobre amarillento frente a ella, Valentina no podía moverse. Su mente racional le gritaba que esto era imposible, que tenía que ser un error, una broma cruel, alguna explicación lógica. Pero su corazón reconocía esa letra. La había visto en 1000 lugares, en notas dejadas en la cocina, en tarjetas de cumpleaños, en la firma de formularios escolares. Era la letra de su padre, inconfundible, única. «No puede ser», susurró Valentina. «No puede ser». Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el sobre. Pasaron 5 minutos. 10. Valentina solo miraba fijamente ese pedazo de papel que desafiaba toda lógica. Finalmente, con un valor que no sabía que tenía, abrió el sobre con cuidado extremo. Dentro había 3 hojas de papel, dobladas prolijamente. La misma letra clara y firme llenaba las páginas. Valentina comenzó a leer y las lágrimas empezaron a caer antes de terminar la primera línea. La carta. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que han pasado 20 años desde la última vez que te vi dormir en tu habitación. 20 años desde que salí de casa aquella mañana de abril. 20 años desde que tu vida cambió para siempre. No tengo mucho tiempo para escribir esto, pero tengo que intentarlo. Tengo que encontrar la manera de que llegue a tus manos, sin importar cuánto tiempo tome. Hay cosas que necesitas saber, cosas que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Primero, quiero que sepas que lo que pasó aquella mañana no fue tu culpa. No fue culpa de tu madre. No fue culpa de nadie en nuestra familia. Yo tomé decisiones que pensé eran correctas en ese momento. Decisiones que resultaron ser los peores errores de mi vida. Aquella mañana, como todos los días, salí hacia el taller. Pero en el camino, cerca del puerto, fui interceptado por 2 hombres. Hombres que conocía vagamente del vecindario. Me pidieron ayuda con algo que parecía urgente. Reparar el motor de un bote que necesitaban para salir a pescar esa misma mañana. Yo no sabía entonces que no eran pescadores. No sabía que ese bote era usado para transportar drogas entre las islas. No sabía que estaba a punto de verme involucrado en algo que me costaría todo. Arreglé el motor. Funcionó perfectamente. Los hombres estaban contentos. Me pagaron bien, mucho más de lo normal. Pero entonces uno de ellos dijo algo que cambiaría todo. Gracias, Roberto. Ahora eres parte de esto. Y si hablas con alguien, sabemos dónde vive tu familia. En ese momento entendí el error que había cometido. Sin saberlo, había ayudado a narcotraficantes y ahora me tenían atrapado. Durante los siguientes días me contactaron varias veces. Querían que reparara más motores, que modificara botes para hacerlos más rápidos, que me convirtiera en su mecánico personal. Cada vez que intentaba negarme, mencionaban tu nombre. El de Mateo, el de tu madre. Viví en un infierno silencioso durante semanas. No podía contarle a tu madre. No podía ir a la policía porque en ese entonces la policía local estaba infiltrada. No sabía qué hacer, hasta que un día me enteré de que iban a realizar un transporte grande, y que si la Policía Federal los atrapaba, todos los que habían ayudado, incluido yo, serían arrestados como cómplices. Yo sabía que si me arrestaban, ustedes sufrirían. La vergüenza, la estigma, la pobreza. No podía permitirlo, así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Desaparecí. Ese día, en lugar de ir al taller, tomé el primer autobús fuera del pueblo. Sabía que si desaparecía misteriosamente, los narcotraficantes pensarían que había huido por miedo, pero no los delataría. Y ustedes estarían a salvo. Sabía que los lastimaría profundamente, que pensarían cosas terribles de mí, que mi ausencia sería una herida que nunca cerraría. Pero preferí que me odiaran a que estuvieran en peligro. Preferí romper sus corazones a que les quebraran sus vidas. Los años que siguieron fueron los más oscuros de mi existencia. Me moví de ciudad en ciudad,
trabajando en talleres pequeños bajo nombres falsos, dormía en habitaciones baratas, comía lo mínimo. Cada peso que podía ahorrar lo enviaba anónimamente a tu madre, en sobres, sin remitente, esperando que llegaran. Pero lo peor no era la pobreza o la soledad. Lo peor era despertarme cada mañana sabiendo que ustedes estaban creciendo sin mí, que tu madre estaba envejeciendo en soledad, que Mateo estaba convirtiéndose en hombre sin la guía de su padre, que tú, mi preciosa Valentina, estabas enfrentando la vida sin el papá que prometió siempre protegerte. Intenté 1000 veces encontrar una manera de volver, pero cada vez que pensaba en regresar, recordaba las amenazas. Recordaba los nombres de los narcotraficantes que aún operaban en la región. Recordaba que mi retorno podría ponerlos en peligro nuevamente. Así que me quedé en las sombras. Y los años pasaron. 5, 10, 15. Cada año más difícil que el anterior. Ahora estoy enfermo, Valentina. Muy enfermo. Cáncer avanzado. Los doctores me dan pocas semanas. Quizás un mes si tengo suerte. Y con mi muerte cercana, me di cuenta de que no podía irme sin que supieras la verdad, sin que tu madre supiera, sin que Mateo supiera. No los abandoné porque no los amaba. Los abandoné porque los amaba más que a mi propia vida. Sé que esta carta no puede reparar 20 años de dolor. Sé que no puedo recuperar tu adolescencia perdida, las graduaciones a las que no asistí, los momentos que no compartimos. Sé que no hay palabras suficientes para compensar lo que mi decisión les costó. Pero necesito que sepas esto. Cada día de estos 20 años pensé en ti. Te imaginé creciendo, estudiando, convirtiéndote en la mujer increíble que sé que eres. Guardé cada centavo que pude para dejártelo a ti, a Mateo y a tu madre. No es mucho, pero es todo lo que tengo. He arreglado para que un abogado, el doctor Marcelo Ruiz en Guayaquil, tenga todos los documentos y el dinero. Esta carta incluye su información de contacto. Por favor, ve a verlo. Él lo explicará todo. Valentina, quiero que vivas. Quiero que ames. Quiero que encuentres la felicidad que mi ausencia te robó. No dejes que mi error defina tu vida entera. Dile a tu madre que la amé hasta mi último aliento, que cada noche durante 20 años, antes de dormir, imaginaba que estaba acostado junto a ella, que si pudiera volver el tiempo, habría encontrado otra manera, cualquier otra manera. Dile a Mateo que lo siento, que un hijo necesita a su padre, y yo no estuve ahí, que estoy orgulloso del hombre en que se ha convertido sin mí, y a ti, mi preciosa Valentina. Gracias por ser fuerte cuando tu papá no pudo serlo. Gracias por cuidar a tu madre y a tu hermano. Gracias por convertirte en la luz que yo no pude ser. Estaré esperándolos del otro lado. Y algún día, cuando todos nos reunamos nuevamente, les pediré perdón cara a cara. Y espero, con todo mi corazón, que puedan perdonarme. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu padre, que nunca dejó de pensar en ti. Roberto Morales, P.D. He incluido instrucciones de que esta carta solo sea entregada en marzo de 2023, 20 años después. Quiero estar seguro de que para cuando la leas, aquellos hombres ya no representen una amenaza. La mayoría ya han sido arrestados o han muerto. Ya es seguro que conozcan la verdad. Valentina no supo en qué momento dejó de leer y comenzó a sollozar incontrolablemente. La carta cayó de sus manos. Su cuerpo entero temblaba. 20 años de preguntas habían sido respondidas en 3 páginas. Su padre no los había abandonado. No había huido con otra mujer. No había sido un cobarde. Había sido un hombre atrapado en una situación imposible, que había tomado una decisión terrible para proteger a su familia. Una decisión que le había costado todo. Valentina lloró por horas esa noche. Lloró por los años perdidos, por el sacrificio de su padre, por el dolor innecesario que toda la familia había cargado, por la tragedia de un amor tan grande que se convirtió en ausencia. Pero también lloró de alivio, porque finalmente, después de 2 décadas, tenía respuestas.
Sabía la verdad. Podía comenzar a cerrar esa herida que había definido su vida entera. A las 2 de la mañana, todavía con los ojos rojos e hinchados, Valentina tomó su teléfono y llamó a su madre. Carmen contestó con voz somnolienta y preocupada. «Valentina, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Valentina respiró profundo. «Mamá, necesitas venir a mi apartamento mañana temprano. Trae a Mateo. Hay algo que necesitan ver. Algo sobre papá». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿Qué es, mi amor? Me estás asustando». Las lágrimas volvieron a caer por el rostro de Valentina. «Papá nos escribió, mamá. Nos explicó todo. Y ahora entendemos por qué se fue. Si estás sintiendo la intensidad de esta historia, si tu corazón está tocado por el sacrificio de Roberto y el dolor de Valentina, tómate un momento para dejar un comentario compartiendo cómo te está haciendo sentir este testimonio. A veces, expresar lo que sentimos nos ayuda a procesar estas historias poderosas. Y tu comentario puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy para saber que no está sola en su dolor. Escribe en los comentarios: ¿has experimentado una pérdida que te dejó con preguntas sin responder? ¿Has recibido una señal o mensaje de un ser querido que ya partió? Tu historia importa. Compártela con nosotros. Continuemos con lo que sucedió cuando la familia Morales se reunió. Acto 4. La transformación. A las 7 de la mañana del día siguiente, Carmen y Mateo llegaron al apartamento de Valentina. Ambos lucían preocupados, confundidos, ansiosos. Valentina les abrió la puerta con el rostro marcado por una noche sin dormir. Sin decir palabra, los guió hasta la sala donde la carta descansaba sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto, hija?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Valentina se sentó y los miró a ambos. «Ayer encontré una carta en mi buzón. Una carta de papá, escrita pocas semanas antes de morir, con instrucciones de que fuera entregada ahora, en marzo de 2023. Mateo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué? Eso no tiene sentido». «Lo sé», dijo Valentina, «pero es real, es su letra, y en esta carta, él lo explica todo». Carmen se dejó caer en el sofá. Su rostro había perdido todo el color. «¿Está muerto entonces? ¿Lo confirma?». Valentina asintió lentamente, las lágrimas comenzando nuevamente. «Murió hace unas semanas, de cáncer. Pero mamá, necesitas leer esto. Ambos necesitan leerlo, porque no fue lo que pensamos, nunca fue lo que pensamos». Durante la siguiente hora, Carmen y Mateo leyeron la carta. Valentina observaba sus rostros transformarse con cada párrafo. La confusión dando paso al shock. El shock dando paso a la comprensión. La comprensión dando paso a un dolor renovado, pero diferente. Cuando terminaron, los tres se quedaron en silencio. Un silencio cargado de 20 años de emociones complejas y contradictorias. Finalmente, Carmen habló, su voz apenas un susurro. «Él pensó que nos estaba protegiendo. Y lo hizo», dijo Valentina. «Si hubiera ido a la policía, si se hubiera quedado, quién sabe qué habría pasado». Mateo tenía la carta en sus manos, releyendo ciertos párrafos. «Pero nos dejó crecer sin él. 20 años, Valentina. 20 años pensando que quizás no nos amaba lo suficiente». «Pero ahora sabemos la verdad», respondió Valentina. «Y esa verdad cambia todo. No nos abandonó por desamor. Nos dejó por amor. Es diferente». Carmen lloraba silenciosamente, sosteniendo la carta contra su pecho. «Mi Roberto, mi pobre Roberto, vivió 20 años solo, enfermo, castigándose por protegernos. Murió solo. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Rabia y alivio se mezclaban. Tristeza y gratitud se entrelazaban. Era un duelo complicado, porque estaban llorando la muerte de alguien que ya habían llorado por 2 décadas,
pero ahora con información completamente nueva que transformaba el significado de esa pérdida. Mateo eventualmente se levantó y comenzó a caminar por el apartamento. Necesitamos ir con ese abogado, el doctor Ruiz. Necesitamos saber qué más hay, qué más dejó papá. Valentina asintió. Llamaré hoy mismo para hacer una cita. Carmen se limpió las lágrimas y miró a sus hijos. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos darle un funeral apropiado. Aunque no tengamos su cuerpo, podemos hacer un servicio memorial. Podemos finalmente despedirnos apropiadamente. Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de la familia Morales. 3 días después, Valentina, Carmen y Mateo se presentaron en las oficinas del doctor Marcelo Ruiz. El abogado, un hombre de unos 60 años con expresión amable, los estaba esperando. «Familia Morales», dijo al verlos entrar. «He esperado este momento durante 3 años». Los invitó a sentarse y abrió un expediente grueso sobre su escritorio. «Roberto vino a verme en enero de 2020. Estaba muy enfermo, pero muy determinado. Me contrató para manejar sus asuntos después de su muerte, con instrucciones muy específicas. El doctor Ruiz sacó varios documentos. Primero, Roberto dejó sus ahorros. No es una fortuna, pero durante 20 años, trabajando sin descanso y viviendo con lo mínimo, logró ahorrar aproximadamente $25,000. Ese dinero ahora les pertenece, dividido equitativamente entre ustedes 3. Carmen cerró los ojos. $25,000 representaban años de sacrificio, de comidas no consumidas, de comodidades no disfrutadas. Cada dólar era evidencia del amor de Roberto. También, continuó el abogado, me pidió que investigara lo que había pasado con los narcotraficantes que lo amenazaron. Quería asegurarse de que ya no fueran una amenaza antes de que ustedes conocieran la verdad. El doctor Ruiz sacó un reporte. La mayoría fueron arrestados entre 2010 y 2015. Algunos murieron en enfrentamientos con autoridades. Los que quedan están en prisión. Ya no representan peligro alguno. Roberto lo sabía. Por eso dio instrucciones de enviar la carta ahora. Valentina sintió una nueva ola de emoción. Su padre había pensado en todo. Incluso en su lecho de muerte seguía protegiéndolos. «Hay una cosa más», dijo el doctor Ruiz, su voz suavizándose. «Roberto me dejó algo para entregarles personalmente». Sacó una caja pequeña. Dentro había 3 sobres más pequeños, cada uno con un nombre: Carmen, Valentina, Mateo. Estas son cartas personales que escribió para cada uno de ustedes, cartas más íntimas, más específicas. Me pidió que se las entregara después de que conocieran la verdad general. Con manos temblorosas, cada uno tomó su sobre. El doctor Ruiz se levantó discretamente. «Les daré privacidad. Tomen todo el tiempo que necesiten. La carta de Roberto a Carmen. Mi amada Carmen, si estás leyendo esto, ya conoces la verdad de por qué desaparecí. Y probablemente me odias, tienes todo el derecho, pero quiero que sepas que cada día de estos 20 años, lo primero que pensé al despertar fue en ti, tu sonrisa, tu voz, la forma en que me abrazabas, la vida que construimos juntos. Te fallé de la peor manera posible. Un esposo debe proteger a su familia, pero debe hacerlo con ella, no lejos de ella. Yo tomé esa decisión sin consultarte, y eso fue mi mayor error. Sé que no puedo pedirte perdón. No lo merezco, pero puedo agradecerte. Gracias por ser la madre más increíble para nuestros hijos. Gracias por mantener a nuestra familia unida cuando yo la rompí. Gracias por no rendirte, por seguir adelante, por ser más fuerte de lo que yo jamás fui. Fuiste el amor de mi vida, Carmen. Y si existe algún cielo, estaré esperándote allí, con todas las disculpas del mundo y con el amor que nunca murió. Tuyo siempre, Roberto. La carta de Roberto a Mateo. Mi hijo. Cuando te fuiste esa mañana, tenías 11 años. Ahora eres un hombre, un esposo, un padre. Todo sin la guía de tu papá. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar.
Un niño necesita a su padre, especialmente durante esos años de formación, y yo no estuve ahí. Pero quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti. Aunque no pude verte crecer, sé en mi corazón que te convertiste en el hombre honorable que te crié para ser. No cometas mi error, hijo. Cuando la vida te presente decisiones difíciles, habla con tu familia. No cargues el peso solo. Esa es la lección que aprendí demasiado tarde. Cuida a tu madre, cuida a tu hermana y cuida a esa hija tuya. Sé el padre que yo no pude ser. Con todo mi amor y mi orgullo, papá. La carta de Roberto a Valentina. Mi preciosa Valentina. La última vez que te vi tenías 14 años. Una adolescente en el umbral de la vida. Ahora eres una mujer adulta, una enfermera, alguien que dedica su vida a cuidar a otros. Eso no me sorprende. Siempre fuiste la más compasiva, la más empática, la que sentía el dolor de otros como propio. Sé que mi desaparición te robó tu adolescencia. Sé que creciste demasiado rápido, cargando responsabilidades que no eran tuyas. Sé que te convertiste en el pilar de la familia cuando yo debí serlo. Y me rompe el corazón. Pero también me llena de un orgullo indescriptible, porque a pesar de todo, te convertiste en luz, en esperanza, en alguien que alivia el sufrimiento ajeno. Valentina, tengo que pedirte algo. Por favor, no dejes que mi ausencia te impida vivir plenamente. No dejes que el miedo te paralice. Ámate. Permite que te amen. Construye la familia que yo no pude darte. La vida es corta, mi amor. Mucho más corta de lo que pensamos. No la desperdicies esperando o cargando culpas que no son tuyas. Vive, ríe, ama. Hazlo por mí, que ya no puedo. Tu padre, que siempre creyó en ti. Roberto. Cuando terminaron de leer, los tres estaban devastados emocionalmente. Pero había algo diferente ahora. Había cierre. Había comprensión. Había finalmente, después de 20 años, paz. Carmen fue la primera en hablar. Vamos a hacer ese funeral. Vamos a despedirnos de él apropiadamente. Y luego, vamos a vivir, como él quería. 2 semanas después, la familia Morales organizó un servicio memorial en la iglesia del pueblo donde habían vivido. Invitaron a todos los amigos y conocidos de Roberto. Contaron la historia completa, sin esconder nada. La respuesta fue abrumadora. Más de 100 personas asistieron. Personas que habían conocido a Roberto, que lo habían respetado, que durante 20 años también habían llorado su ausencia misteriosa. Valentina dio el elogio principal. Con voz firme pero llena de emoción, compartió la carta de su padre con toda la congregación. Compartió su sacrificio, su amor, su error trágico y su deseo de protección. Mi padre no fue perfecto, dijo Valentina. Cometió un error enorme al pensar que desaparecer era la única solución, pero lo hizo por amor, un amor imperfecto, confundido, pero genuino. Y hoy, finalmente, podemos honrar ese amor y dejar ir el dolor. No hubo un solo ojo seco en esa iglesia. Después del servicio, algo extraordinario comenzó a suceder. La familia empezó a recibir mensajes de personas que habían recibido dinero anónimo durante años, sobres sin remitente con billetes dentro, llegando cuando más los necesitaban. Carmen cayó de rodillas cuando se dio cuenta. Ese dinero había venido de Roberto. Durante años, él había enviado lo que podía, anónimamente, para apoyar a su familia desde las sombras. Había estado cuidándolos todo el tiempo, de la única manera que creía segura. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Un antiguo colega de Roberto los contactó para decirles que Roberto le había pagado durante años para que vigilara discretamente a la familia, para asegurarse de que estuvieran bien. Otro hombre confesó que Roberto le había dado dinero extra para que contratara a Carmen en su tienda cuando ella necesitaba trabajo desesperadamente, haciéndolo parecer una decisión normal de negocio. Cada nueva revelación era otra prueba de que Roberto nunca los había olvidado.
Nunca había dejado de cuidarlos. Había sido un padre ausente físicamente, pero presente de maneras invisibles. Y con cada revelación, la sanación se profundizaba. Mateo, que había cargado resentimiento durante 20 años, finalmente pudo soltar. Lloró en los brazos de su esposa, liberando décadas de dolor reprimido. Carmen comenzó a sonreír nuevamente, no con la sonrisa forzada que había llevado por años, sino con alegría genuina. Comenzó a compartir memorias felices de Roberto sin que el dolor la paralizara. Y Valentina. Valentina experimentó una transformación profunda. Por primera vez en 20 años, se permitió bajar las defensas. Comenzó a hablar más abiertamente con sus compañeros de trabajo. Aceptó una invitación a cenar de un doctor del hospital que había estado interesado en ella durante meses. Comenzó a vivir, no solo a existir, a vivir realmente. Una tarde, 2 meses después del funeral, Valentina visitó la playa donde su padre solía llevarla de niña. Se sentó en la arena, mirando el océano, sintiendo el viento en su rostro. «Gracias, papá», susurró, «por amarnos a tu manera, por cuidarnos como pudiste, por finalmente darnos las respuestas que necesitábamos». Y en ese momento, sintió esa calidez familiar, esa presencia inexplicable que había sentido esporádicamente durante 20 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de solo sentir, escuchó. No con sus oídos, sino con su corazón. «Vive, mi amor. Vive plenamente. Eres libre ahora». Valentina sonrió a través de las lágrimas. «Lo haré, papá. Te lo prometo. Lo haré». La historia de Valentina nos recuerda algo poderoso, que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado esperanza, si te ha ayudado a procesar tu propio dolor, te pido que la compartas. Compártela con alguien que esté llorando una pérdida. Compártela con alguien que necesite ser recordado de que el amor nunca muere. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete para más historias de esperanza y sanación. Y deja un comentario compartiendo tu propia experiencia con mensajes o señales de seres queridos. Tu historia puede ser el consuelo que alguien más necesita hoy. Acto 5. Reflexión. Pulse. Mensaje. Han pasado 8 meses desde que Valentina Morales recibió esa carta imposible. 8 meses desde que su vida y la de su familia se transformó para siempre. Hoy Valentina continúa trabajando como enfermera, pero con una perspectiva completamente nueva. Ya no carga el peso de preguntas sin respuesta. Ya no vive en el limbo emocional de una pérdida sin cierre. Tiene respuestas, tiene paz. Y más importante aún, tiene libertad. La relación con el doctor Martínez, el médico que la había invitado a cenar, se ha convertido en algo hermoso. Por primera vez en su vida adulta, Valentina se ha permitido amar sin miedo, sin guardar distancia, sin construir muros emocionales. Es como si finalmente pudiera respirar, le contó a su madre hace poco, como si una parte de mí, que había estado congelada, finalmente se despertara. Carmen también ha experimentado su propia transformación. El dinero que Roberto dejó le permitió jubilarse anticipadamente. Ahora pasa sus días cuidando a su nieta Roberta, compartiendo con amigas que había descuidado durante años de dolor y redescubriendo la alegría de vivir. «Tu padre me hubiera querido ver feliz», le dijo a Valentina. «Desperdiciar el resto de mi vida en dolor no honraría su sacrificio. Vivir plenamente sí lo hace». Mateo ha encontrado su propia forma de honrar a su padre. Ha comenzado a escribir un libro contando la historia de Roberto, no solo para su familia, sino para otras familias que enfrentan pérdidas complicadas y dolorosas. «Hay tantas personas atrapadas en situaciones imposibles», explica Mateo. «Y a veces toman decisiones desesperadas que lastiman a quienes aman. Quiero que sepan que incluso en las decisiones más confusas, puede haber amor, y que el perdón y la comprensión son posibles». La pequeña Roberta, ahora de 6 años,
Habla de su abuelo con naturalidad y cariño, a pesar de nunca haberlo conocido. Mi abuelo Roberto era muy valiente, dice con orgullo, y me cuida desde el cielo. Quizás lo más hermoso de esta transformación es cómo la familia ha decidido usar su experiencia para ayudar a otros. Valentina ha comenzado a facilitar un grupo de apoyo en el hospital para familias que enfrentan pérdidas complicadas o desapariciones. Yo sé lo que se siente, les dice a los participantes. Sé lo que es vivir sin respuestas, sin cierre, sin paz. Y quiero que sepan que incluso en medio de esa oscuridad hay esperanza. Siempre hay esperanza. Carmen visita regularmente hogares para ancianos, compartiendo su historia con personas mayores que cargan sus propios arrepentimientos y dolores. Les recuerda que nunca es demasiado tarde para la redención, para el perdón, para la paz. Y Mateo se ha convertido en el padre presente y comprometido que Roberto no pudo ser. Cada decisión que toma con su hija es consciente, intencional, amorosa. No voy a repetir los errores de mi padre, dice, pero tampoco voy a desperdiciar sus lecciones. Pero hay algo más en esta historia, algo que va más allá de la carta, más allá de las revelaciones, más allá incluso de la transformación familiar. Es la pregunta que todos nos hacemos cuando escuchamos historias como esta. ¿Cómo llegó esa carta a Valentina? El doctor Ruiz, el abogado, había recibido instrucciones muy específicas de Roberto. La carta debía ser enviada por correo regular en marzo de 2023, exactamente 20 años después de la desaparición. El doctor Ruiz cumplió esas instrucciones al pie de la letra. Envió la carta el 1 de marzo de 2023 al apartamento de Valentina. Pero aquí está el detalle extraordinario. Roberto nunca supo dónde vivía Valentina. Cuando desapareció, ella tenía 14 años y vivía en la casa familiar en Salinas. Para 2023, ella vivía en un apartamento en Guayaquil que había alquilado apenas 6 meses antes. El doctor Ruiz envió la carta a una dirección que Roberto le había dado, una dirección que técnicamente no debería haber sido correcta. Y sin embargo, la carta llegó, exactamente al lugar correcto. Exactamente a la persona correcta, exactamente en el momento correcto. Cuando Valentina le preguntó al doctor Ruiz sobre esto, el abogado revisó sus archivos y se quedó perplejo. La dirección que su padre me dio hace 3 años, dijo el doctor Ruiz, mostrándole el papel. Es exactamente la dirección de su apartamento actual. Un apartamento que, según me dice, no alquiló hasta hace 6 meses. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo es posible? El doctor Ruiz, un hombre racional y pragmático toda su vida, solo pudo encogerse de hombros. No lo sé. No tiene explicación lógica, a menos que su padre supiera algo que nosotros no sabemos, a menos que de alguna forma, él todavía la estaba cuidando, guiando las cosas desde donde sea que esté ahora. Valentina no necesitaba más pruebas. Ella siempre había sentido la presencia de su padre. Siempre había creído que de alguna forma él estaba cerca. Y ahora tenía evidencia concreta de algo sobrenatural, algo divino, algo que iba más allá de la casualidad. Su padre, incluso después de la muerte, había encontrado la manera de que su mensaje llegara exactamente a donde necesitaba llegar. Queridos amigos que están escuchando esta historia, hay lecciones profundas aquí que todos necesitamos escuchar. Primera lección: el amor verdadero nunca muere. Puede transformarse, puede expresarse de maneras que no entendemos, pero nunca desaparece. Roberto amó a su familia incluso cuando la distancia y el tiempo los separaban. Y ese amor encontró la manera de manifestarse, de hacerse presente, de traer sanación. Segunda lección: no todas las ausencias significan abandono. A veces, las personas que amamos toman decisiones que no entendemos, decisiones que nos lastiman, pero eso no siempre significa que no nos amen. A veces significa exactamente lo opuesto. A veces, la ausencia
Es el mayor sacrificio de amor. Tercera lección. Nunca es demasiado tarde para la verdad. 20 años pasaron. 20 años de dolor, de preguntas, de malentendidos. Pero cuando la verdad finalmente emergió, trajo sanación. Si estás cargando secretos, si hay verdades sin decir en tu familia, busca la manera de que sean conocidas. La verdad siempre libera, incluso cuando duele. Cuarta lección. La sanación es posible. No importa cuán profunda sea la herida, cuán largo haya sido el dolor, cuán imposible parezca el perdón, la sanación es posible. Valentina, Carmen y Mateo son prueba viviente de eso. Cargaron 20 años de dolor, pero cuando tuvieron las herramientas para procesar ese dolor apropiadamente, encontraron paz. Quinta lección. Hay cosas más grandes que nosotros operando en este mundo. La carta llegando a la dirección correcta sin explicación lógica, las sensaciones de presencia que Valentina experimentaba, los momentos de paz inexplicable. Estos no son coincidencias, son recordatorios de que vivimos en un universo donde el amor trasciende la física, donde los lazos entre almas perduran más allá de la muerte. Si estás escuchando esto y has perdido a alguien, si cargas preguntas sin respuesta, si vives en el limbo doloroso de una pérdida sin cierre, quiero que sepas algo. Tus seres queridos no te han olvidado. El amor que compartieron no murió con ellos. Y de maneras que quizás no puedas ver ahora, ellos siguen cuidándote, guiándote, amándote. Mantén tu corazón abierto a las señales, a los momentos de paz inexplicable, a las coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Porque quizás, como en el caso de Valentina, esas no son coincidencias en absoluto. Son mensajes, cartas del cielo, recordatorios de que el amor nunca termina, solo cambia de forma. Y si estás cargando culpa, si tomaste decisiones que lastimaron a otros, si vives con arrepentimiento, quiero que sepas que la redención es posible, que nunca es demasiado tarde para hacer las paces, para pedir perdón, para decir la verdad. Roberto no pudo hacerlo en vida, pero encontró la manera de hacerlo después de la muerte. Tú tienes la ventaja de estar vivo. Úsala. No esperes a que sea demasiado tarde. Di las palabras que necesitan ser dichas. Arregla las relaciones que necesitan ser arregladas. Vive de tal manera que cuando llegue tu hora final, no cargues el peso de cosas sin resolver, porque el tiempo es corto, mucho más corto de lo que pensamos. Y al final, lo único que realmente importa es el amor que compartimos y la paz con que vivimos. Mensaje final de esperanza. La historia de Valentina nos enseña algo fundamental, que incluso en las situaciones más oscuras, incluso cuando parece que no hay salida, incluso cuando el dolor parece insoportable, siempre, siempre hay esperanza. Roberto cometió errores, tomó decisiones que causaron dolor inmenso, pero lo hizo desde un lugar de amor imperfecto y desesperado. Y al final, ese amor encontró la manera de manifestarse, de sanar, de transformar. Si tú estás en una situación oscura ahora mismo, si sientes que no hay salida, si el dolor parece demasiado grande, espera, resiste, busca ayuda, porque las cosas pueden cambiar de maneras que no puedes imaginar ahora. Valentina vivió 20 años con un vacío en su corazón, pero ese vacío eventualmente se llenó con comprensión, con paz, con sanación, y si le pasó a ella, puede pasarte a ti. Tu historia no ha terminado, tu dolor no es permanente, tu sanación está en camino, solo tienes que mantener la fe, mantener el corazón abierto, y confiar en que, como en el caso de Roberto y Valentina, el amor siempre encuentra la manera. Siempre. Oración final. Terminemos este momento con una oración. Sin importar tus creencias, sin importar tu fe específica, cerremos los ojos juntos y abramos nuestro corazón. Dios de amor, fuente de toda paz, hoy elevamos a ti a todos aquellos que están llorando la pérdida de un ser querido, especialmente a aquellos cuyas pérdidas no tienen cierre.
cuyas preguntas no tienen respuestas, cuyo dolor no tiene fin visible. Reconfórtales como solo tú puedes. Envíales señales de tu presencia. Recordarles que sus seres queridos siguen vivos en tu amor eterno. Para aquellos que cargan culpa, que viven con arrepentimientos, que cometieron errores que lastimaron a otros, concédeles la oportunidad de redención. Ayúdales a encontrar paz. Recordarles que tu perdón es infinito y que nunca es demasiado tarde para hacer las paces. Para las familias rotas, para los corazones destrozados, para las almas perdidas, envía sanación, envía esperanza, envía esa calidez inexplicable que nos recuerda que no estamos solos, que nunca estamos solos. Que las historias como la de Roberto y Valentina nos recuerden que el amor trasciende todo, que los lazos verdaderos no se rompen con la distancia o la muerte, que siempre, siempre hay un camino hacia la paz. Bendice a todos los que están escuchando en este momento. Toca sus corazones, alivia sus dolores y recordarles que tú estás aquí, ahora, siempre, en el nombre del amor que nunca muere. Amén. Cierre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Valentina y Roberto. Una historia de pérdida, de sacrificio, de amor imperfecto pero genuino y de sanación milagrosa. Recuerda, tus seres queridos nunca te olvidan, el amor nunca muere y siempre, siempre hay esperanza. Hasta la próxima historia, hasta el próximo mensaje del cielo. Que la paz te acompañe hoy y siempre.